Dios te bendiga en este hermoso día. Que alguien pueda adorar y decirle: Santo, Santo, Santo eres tú, papá. Solo tú eres digno, Señor, de recibir toda oración. Solo tú eres digno, Señor, de toda alabanza. Santo, Santo, es Jesús de Nazaret. Sí, papá. Santo, Santo, es Jesús de Nazaret. Santo, Jesús de Nazaret. Santo papá, gracias Señor Jesús, Dios Padre. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo de las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, y santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa de su sangre derramada en la cruz. Santo, Santo, solo tú, papá. Gracias Jesús, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Gracias Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado, Señor. Que se derramen lluvia de bendiciones sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, Señor, sobre nuestros negocios, sobre nuestros proyectos, en el nombre de Jesús, Padre. Declaramos bendición hasta que sobreabunde. No hay lugar que se compare. No te hagas adorarte. Gracias Jesús, tú eres digno, papá. Es Jesús de Nazaret. Gracias Señor. Gracias Jesús por permitirnos un día más, Señor, de poder estar, Padre Santo. Gracias Jesús. Gracias papá. En el nombre de tu Hijo Jesucristo amado, Señor. Quiero compartirte una porcioncita de la palabra. Y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25 en adelante. La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 25, Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús no está hablando, primero está diciendo que vengamos a Él todos los que estemos cargados y trabajados, y que Él nos hará descansar.
Muchas veces venimos con esas cargas, con esas preocupaciones, con esas angustias, con ese enojo, con ese miedo, con ese fracaso, con el rechazo. Y el Señor dice, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Podemos decir una persona que está trabajada, digamos que alguna persona por envidia, por celo, quizás le habrá hecho algún trabajo de brujería, algún trabajo donde su vida, su economía, la economía de su familia, de nuestras generaciones, quedan pactadas a los demonios. Y eso hay que romper, por eso Jesús dice que conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Después otra vez vuelve a decir Jesús y dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Hay cosas que el Señor siempre va trabajando día a día en nuestras vidas. Va rompiendo ataduras, va rompiendo trabas, va rompiendo todo pacto, toda maldición generacional que por ahí hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos. Y viene pasando en generación y muchas veces quizás no lo sabemos. Quizás muchas veces llevamos a nuestro hijo al curandero y en ese curandero hacemos pasar a nuestros hijos por el fuego, hacemos pactar a nuestros hijos con los demonios. Y eso abre portal a las tinieblas, donde los espíritus inmundos tienen legalidad sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestras pertenencias, sobre la vida de nuestra familia, sobre nuestras generaciones, hasta que conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Hasta que no renunciemos a esas cosas, Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre va a seguir teniendo legalidad sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros proyectos, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo, para destruir todo yugo de esclavitud en el nombre de Jesús. Vemos que llevamos atadas, llevamos esa carga y vamos caminando atadas, así, cargando con todas esas cargas, con toda esa mochila del pasado. Por eso Jesús habla y dice, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. El Señor nos va a llenar de amor, de gozo, de paz, no va a ser diferente, otra persona diferente, totalmente renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón y vamos a poder encontrar paz, la paz que Cristo Jesús nos está dando. En el nombre de Jesús, yo no sé cuánto van a estar entendiendo esto. Hoy quiero decirte que todo lo que es lo espiritual es real y es un mundo de oscuridad, es un mundo de maldad, donde quedás atrapado, quedás pactado a los demonios y hay que renunciar a muchas cosas. Muchas veces nos pueden trabajar de diferentes formas. Una persona te tiene envidia, te saca una foto, trabaja en tu foto, trabaja en la foto a través de tu familia, tu hijo, lo que vos tengas, lo que a vos te pertenezca. Trabajan con cualquier cosa, ahí eso no tiene, la maldad no tiene límite. Y la gente muchas veces es muy mala, siempre quiere destruir. Siempre el enemigo va a querer destruir toda la creación perfecta de Dios, que somos nosotros. Siempre va a ponernos piedra de tropiezo, siempre va a ponernos trabas. Muchas veces pensamos porque nada nos sale bien, todo es un fracaso, todo viene por atrás. Hay problemas espirituales, hay trabas en lo espiritual que nos están trabando, hay trabas que hay que romper, que hay que deshacer, hay que renunciar y hay que cancelar esas trabas para que verdaderamente Dios pueda obrar en nuestra vida, para que la presencia del Espíritu Santo nos pueda estar ministrando verdaderamente. Hay veces que hay gente que estando aún dentro de la iglesia y saliendo no tienen paz en la mente, no tienen paz en el corazón, sienten esas presiones, sienten carga, hay problemas espirituales en esas vidas, hay demonios que están operando para estar oprimiendo a esa persona, para estar influenciando, tienen legalidad sobre su vida, tienen legalidad sobre su casa, tienen legalidad hasta en los animales que están dentro de su casa. Muchas veces no quieren entender, muchas veces no quieren creer. Y cuando muchas veces están creyendo
casi están llegando ya casi al fin, cuando ya están a lo último y que pueden abrir y verdaderamente decir, wow, pero se pasó toda la vida oprimida, te pasaste toda la vida atada a los demonios, aún por más que te congregues, aún por más que adores, aún por más que alabes, aún por más que prediques, aún por más que diezmes, aún por más que seas el más ungido, hay muchas veces que hay problemas espirituales. Imagínate que llegó Jesús y dice que el demonio se manifestó y estaba tomando la Santa Cena dentro del templo. Dijo, ¿qué quieres, Jesús Nazareno? Vienes a atormentarnos. Yo sé quién tú eres, el santo de... Cuando le dijo el santo del Dios, Jesús reprende. El demonio lo salió y quedaron todos mirando y observando, diciendo quién es este que tiene tanta autoridad. Nunca ellos habían experimentado algo así en ese tiempo. Wow, eso fue impactante porque fue la primera liberación que Jesús hizo. Reprendió al espíritu inmundo y salió. Automáticamente la presencia de Dios hizo que se manifestara. Vemos a la mujer jorobada, como siempre a veces hablamos, 18 años congregándose esa bendita mujer de Dios. Era una mujer de la fe, era una hija de Abraham, dijo, pero Satanás la tuvo atada, 18 años. Yo le quiero compartir una porcioncita de la palabra también acá. De Deuteronomio 18, versículo 9 en adelante. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorreo, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agorreos y adivinos oyen más, a ti no te es permitido esto, Jehová tu Dios, dice. ¿Qué lo que es pasar a nuestro hijo o nuestra hija por el fuego? Recién lo estaba diciendo, cuando llevamos al brujo, al curandero, a curar el empacho, a curar el ojeo, estamos haciendo pasar a nuestros hijos por el fuego. No solamente eso, sino que estamos pactando la vida de nuestros hijos a los demonios. Estamos haciendo una ofrenda a los demonios. Estamos ofrendando a nuestros hijos a los demonios. Y eso te lo puedo decir, pues Dios me sacó de esa religión. Jamás volvería a pisar un templo umbanda, jamás lo volvería a hacer. Dios me sacó de ese lugar, fue mucho sufrimiento, fue mucho dolor, fue mucha persecución, fue mucho tormento lo que viví cuando ese ejército de demonios me vivían rodeando, cuando ese ejército de demonios me corrían de dentro de mi casa, cuando ese ejército de demonios no me dejaba tener paz. ¿Saben dónde encontré la paz? En Cristo Jesús. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Hacemos pactar a nuestros hijos con los demonios, y hasta que no renunciemos a esas cosas, y hasta que no hagamos a nuestros hijos renunciar a esas cosas, nuestra vida va a seguir pactada a los demonios. Nuestra vida va a seguir pactada a los demonios. Todo lo que tengamos va a seguir pactado a los demonios. La vida de nuestros hijos va a seguir pactada a los demonios, porque entregamos. No solamente eso, nuestra economía queda pactada a los demonios. Todo lo que tenemos queda pactado. Todo lo que tenemos, hay que renunciar a esas cosas. Muchas veces entraron a ese lugar, se ponían esa cintita roja donde se ataban al gauchito Gil. Muchas veces se atan y no saben ni qué es eso. Eso es un demonio de la justicia que trabaja con San la Muerte, la parca, en lo que es la religión umbanda, ese Xuomolú, que el Señor los reprenda a esos demonios. Ese demonio es el guardián de cementerio. Es donde van y entregan los despachos cuando hacen en la quimbanda y lo entregan en la entrada de un cementerio. Ellos le dicen en la cruz mayor, miren vos lo que hay, muchas veces están llevando esa cruz, maldición cargan. A los demonios les encanta ver a Jesucristo, ver esa cruz cargado. Pero esa cruz que está vacía en el nombre de Jesús, porque no adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo, al que tuvo 3 días y resucitó de los muertos, al que dijo de Dios, al que venció a la muerte, al que venció al pecado, al que venció a todo principado, toda potestad, de todo gobernador de las tinieblas, al Hijo de Dios. Adoramos a Dios mismo, a un Dios vivo, fuerte y poderoso, al Alfa, al Omega y al principio y el fin. Adoramos a un Dios vivo y yo le creo a la palabra y le creo a la palabra. Pero hay un mundo muy de maldad que nos atormenta.
nos atormenta, nos rodea y nos influea. El otro día hablaba con un pastor amigo. Muchos se creen lo súper ungido. Dice la palabra de Dios, Jesucristo mismo está hablando en la palabra y dice que de hijo de mujer no se va a levantar otro mayor profeta que Juan el Bautista. Lo dice la palabra de Dios. Juan el Bautista fue un gran profeta, uno de los mejores profetas. Él nunca hizo un milagro, él jamás habló en lengua. Él solamente preparó el camino para el que tenía que venir. Era Jesucristo mismo, era la palabra, era el verbo, era el Hijo de Dios mismo, era la palabra de Dios en la tierra. Era la palabra de Dios en la tierra. Juan el Bautista, Dios le habla a Juan el Bautista y le dice que al que viera reposar el Espíritu Santo, que ese era su Hijo. Dios le hablaba a Juan el Bautista, un gran profeta de Dios, el mejor profeta que hubo en la Biblia. Y se le aparece Jesús. Juan el Bautista estaba con sus discípulos bautizando. Juan el Bautista declara, dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista sigue declarando, bautiza a Jesús y él ve reposar al Espíritu Santo. Y él sabía que era el Hijo de Dios, él sabía que él era el Mesías, él sabía quién era Jesús. Juan el Bautista. Él veía las señales, las maravillas que hacía Jesús. Llegó un momento que Juan el Bautista, el rey de Herodes, aprisiona a Juan el Bautista. Y en ese momento donde Juan el Bautista estaba encarcelado dentro de una cárcel, manda a sus discípulos a preguntar si él era, miren cómo el enemigo lo influenció, cómo el enemigo lo estaba oprimiendo, cómo el enemigo lo estaba manipulando y lo quería hacer dudar. Lo hacía dudar porque en un momento él está declarando que él era el Salvador, que él era el Hijo de Dios. Él era Dios mismo caminando en la tierra. Y Juan el Bautista dentro de esa cárcel manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir. Miren el potencial de la influencia que tuvo el enemigo en la vida de ese gran profeta, en ese gran hombre de Dios, que Jesucristo dijo que de hijo de mujer no se va a levantar otro mayor profeta que Juan el Bautista. Y ese profeta mayor de los mayores profetas, abajo de Jesucristo, porque Jesucristo es el único profeta de los profetas. Y mandó a preguntar si él era el que había de venir. Llegan sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista llegan a Jesús y le preguntan. Y Jesús le dice, miren, los muertos resucitan, los cojos se sanan, los leprosos se curan. Los milagros, Jesús le empieza a declarar los milagros y van y le dicen, miren el potencial que tuvo el enemigo para influenciarlo, para hacerlo dudar de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y muchas veces y hay influencia, la importancia del yelmo, cubrir nuestra mente con la coraza, con el cinturón, con el calzado, con la espada y con el escudo, como lo declara la palabra, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, aún hasta los escogidos seremos engañados, dice la palabra. Un gran profeta de Dios estaba siendo manipulado dentro de ese lugar. Vemos en Jeremías, todos hablan de Jeremías 33:3, cuando Dios le dice, clama a mí que yo te responderé. Muchas veces no están ni sabiendo por qué le dice, clama a mí que yo te responderé. Ese profeta se encontraba encarcelado, era la segunda vez que ese profeta estaba preso. No por hacer lo malo, sino por hablar la palabra de Dios al pueblo, la abominación que hacía el pueblo. Eran personas repugnantes delante de la presencia de Dios. Y Dios le habla al profeta. Ese profeta se sentía mal, se sentía triste, golpeado, deprimido, con hambre, turbado ahí adentro. Imagínense, encarcelado, atado. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo, clama a mí, Jeremías, que yo te responderé y te guiaré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En un momento Jeremías quiso abandonarlo todo, ya no quería saber más nada. Fue muy sufrido el ministerio de Jeremías y de los profetas. Hoy en día vemos
que no es así. Hoy es todo bendición, bendición, bendición. Pero la palabra dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Lo demás viene, lo demás añaden. Miren lo que le habla Josué en el capítulo 1, versículo 8 en adelante. Mira que te mando que de día y de noche medites en este libro de la ley, para que hagas prosperar tu camino, y entonces todo te saldrá bien. Habla y le dice que se esfuerce, que sea valiente. Miren que cuando lo va a hablar, dice, prepárate, porque en 3 días cruzarás el Jordán. Estaba hablando de que en 3 días iban a cruzar ese río inmenso que había, el río Jordán. ¿Qué pasó en ese día? Ellos tenían que estar preparados para cruzar al otro lado, pero se iban a encontrar con unas gran murallas, con las murallas de Jericó, que eran impenetrables ante la vista de los hombres, ante la vista de los hombres. Hoy en día tenían que traer misiles y tirar ahí para romper eso, ponele. Saben que no fue así. Mandaron 6 días, 7 días que dieran vuelta a toda la ciudad los sacerdotes y paseaban el arca. Al 6 días y al 7.º día Dios dio la orden y solamente tuvieron que sonar todo el pueblo juntos, sonar sus trompetas, adorando a Dios, y esas murallas de esa ciudad se cayeron y ahí la tierra fue conquistada. Pero era una tierra anatema, era una tierra maldita. El único lugar que salió fue Rahab, la prostituta, la ramera de Jericó, que porque ella le creyó a Dios, porque ella le cree a Dios, fue salva a ella y toda su casa. Josué envía 2 espías para que vayaran a Jericó y recorrieran la tierra de Jericó. Dice que cuando llegan a Jericó, llegan a la casa de Rahab y se esconde. Ella los esconde porque el rey había dicho, vayan a la casa de Rahab y dile que se dieran y que le dijeran que sacara a los espías de esa casa. Ella mintió, ella fue una ramera, ella era la prostituta de Jericó. Esa es una historia muy interesante de Rahab. Es una historia muy interesante la de Rahab. Muchas veces estamos pensando y nos creemos que no somos nadie ante la presencia de Dios. Que no somos nadie, porque somos pecadores, falladores. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, dice la palabra. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice la palabra. Rahab era la prostituta de Jericó. Toda esa ciudad conocía a esa mujer, todo el barrio conocía a esa mujer, el mismo rey, los mismos soldados conocían a esa mujer, porque sabían muy bien dónde vivía. El rey declara, vayan a la casa de Rahab y díganle que saquen a esos espías de la ciudad. Y que Rahab los esconde y miente a los soldados diciéndole que ya se habían ido, los soldados salen y ella le dice, yo conozco del Dios que los sacó de Egipto, yo conozco de su Dios, el que hizo señales y maravillas, yo conozco del Dios de que dividió el mar, yo conozco de ese Dios, ahora quiero que me prometan. Dice que sí, yo como tuve misericordia con ustedes, ustedes tendrán misericordia de mí y de mi familia. Los espías le dicen que cuando ellos tomaran la ciudad que Jehová su Dios le había dado por heredar, que cuidaran y guardaran a su familia. Los espías le dicen que iban a derribar toda la ciudad, pero su casa no la iban a tocar. Que estén toda su familia dentro de ese lugar y su familia no la iban a tocar nadie, porque una prostituta le creyó a Dios. Lo más interesante es quién es esa prostituta. ¿Quién es esa prostituta? Es la abuela, la tatarabuela del rey David, la tatarabuela del rey Salomón, y de esa misma descendencia es la genealogía donde nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo mismo. A través de esa prostituta que le creyó a Dios, en el ADN de esa mujer nacieron los grandes reyes que hoy hay en la Biblia. Y Dios jamás la discriminó, Dios jamás la juzgó, Dios jamás la criticó, le dijo tú, prostituta, no, el Señor la restauró, el Señor la limpió, el Señor la lavó, y a través de esa mujer nacieron los grandes reyes que hoy hay en la Biblia. Es muy interesante la historia de lo que cuenta de esa mujer, de Rahab, la prostituta de Jericó. Nació el rey David, nació el rey Salomón, y ahí fue pasando hasta que nació Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy interesante. Muchas veces no creemos que no valemos nada en las manos de Dios, pero somos un tesoro precioso en sus manos.
Somos esa perla de gran precio. Somos un tesoro en las manos de Dios. Dios nos va a usar como un martillo de guerra en sus manos, pero solamente hay que permitirle, solamente hay que creer. Cree y tú y tu casa serán salvos. Y está hablando de tu casa y de tu familia, está hablando. Y de todo lo que tengamos, pero hay cosas, muchas veces hay que dejar despojados. Dice, despojado es como soltar lo que nos está pidiendo avanzar. Soltar lo que nos está pidiendo avanzar. Hay que derrumbar lo que nos está pidiendo avanzar. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre Santo, que esta palabra, Señor, toque cada vida, cada mente, cada cuerpo y cada corazón, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, ministra sus vidas, sus mentes, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido la ayuda de tus ángeles, papá, que estén cubriendo cada vida, cada mente, cada cuerpo y cada corazón, cada familia, cada hogar, Padre Santo. Que tu palabra sane, restaure y liberte, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Hay que creerle a la palabra. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Jesucristo. Solo Él es el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Él es la puerta. Y todo el que por Él entre será salvo. Hay que permitirle al Espíritu Santo. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Jesús se va, dijo, pero enviaré el Consolador y Él estará con vosotros. Hay que pedirle, verdaderamente pedirle, y que haga un cambio en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Día a día, no hay que cansarse, no hay que cansarse, hay que pedir. Muchas veces vamos a estar cansados y no vamos a tener fuerza, y ahí es donde se glorifica la presencia bendita de Dios en nuestras vidas, y ahí es donde hace un cambio. Dios es un Dios de cambio en nuestras vidas. Él no cambia, nosotros cambiamos a través de su palabra. Cambiamos para mejor, para ser diferente, para ser una nueva persona, una persona sin odio, sin rencor, sin envidia, sin celo. Que Dios te bendiga en este día nublado, que se derramen las ventanas de los cielos y que caigan bendiciones hasta que sobreabunde sobre tu vida. Pero no pidas tanto bendiciones, son añadiduras que el Señor nos dará, pero que se derramen sobre tu vida. Bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales. Que Dios te bendiga, que Dios te cubra, que Dios te guarde en este hermoso día, en esta hermosa mediodía que el Señor nos regaló, en este hermoso día gris, hermoso día nublado, hermoso día lloviendo. Que sea la lluvia santificada del cielo, que purifique nuestra tierra, que purifique nuestras vidas, que purifique nuestras almas en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te saluda y te bendice tu amigo Héctor Roda.